las personas somos interdependientes y ecodependientes. Dependemos de otras personas, servicios, instituciones, infraestructuras y de otros ecosistemas para desenvolvernos en nuestra vida cotidiana. Desde esta idea surge el paradigma de la vulnerabilidad, que no debe entenderse como una condición fija de algunos grupos, sino como una característica que es relacional, dinámica y contextual. Cuando hablamos de vulnerabilidad aplicada al ámbito de la digitalización y la inteligencia artificial, surge el término vulnerabilidad digital. Aunque existen colectivos expuestos con mayor frecuencia a situaciones de vulnerabilidad, la realidad es que cualquier persona nos podemos encontrar en una posición de vulnerabilidad. Esto ocurre, por ejemplo, cuando para acceder a un servicio público se diseñan plataformas teniendo en cuenta a un ciudadano medio, aquel con conexión estable, competencias digitales suficientes y capacidad para completar un trámite sin ayuda. Esto no representa al total de la población, excluye, por ejemplo, a personas mayores, personas migrantes o personas con discapacidad. Para entender cómo se produce la vulnerabilidad, podemos atender a unas causas tradicionales ya conocidas para los sistemas de inteligencia artificial, como la discriminación algorítmica, la opacidad de los sistemas, los riesgos a la privacidad y el sesgo de automatización, esto es, esa confianza ciega en los resultados que nos pueda ofrecer un sistema. A esto se suman condiciones emergentes. Por un lado, características sociodemográficas como la edad, el sesgo, la clase pueden crear desventajas que se vean amplificadas por los sistemas de inteligencia artificial. Sumado a ello, un fenómeno nuevo, los llamados grupos algorítmicos, clasificaciones creadas por los propios sistemas a partir de patrones de datos sin que esas personas sean conscientes de que forman parte de esos grupos. Por ejemplo, adolescentes tristes, personas con perros, jugadores de videojuegos. También influyen factores psicoemocionales. Las plataformas pueden utilizar datos de personas que se encuentran en una situación susceptible emocionalmente para aumentar las interacciones con la plataforma y de esta forma monetizarlo aprovechándose de una situación de vulnerabilidad psicoemocional. La respuesta a esta realidad no pasa por rechazar la tecnología, sino por diseñarla y utilizarla con garantías. Esto implica incorporar criterios de accesibilidad, transparencia, supervisión humana y alfabetización digital para garantizar un acceso igual a los derechos. La Carta de Derechos Digitales es una buena base para conseguirlo.